¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación donde no ves salida? ¿Has mirado a tu alrededor y sentido que la escasez, la falta y la incertidumbre han invadido tu vida? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir en una constante provisión, mientras que otros luchan día tras día por salir adelante? Y si te dijera que existe un secreto oculto en la palabra de Dios, un principio divino que muy pocos conocen y que puede desbloquear la provisión sobrenatural en tu vida, un misterio que ha estado frente a nuestros ojos desde el principio de los tiempos, pero que solo aquellos con fe verdadera pueden descubrir. Este conocimiento ha transformado la vida de incontables creyentes a lo largo de la historia. Personas que pasaron de la escasez a la abundancia, del temor a la confianza, de la desesperación a la paz. Y hoy, tú estás a punto de descubrir este poder. Un poder que, si lo comprendes y lo aplicas, puede cambiar tu destino para siempre. Dios no es un Dios de carencias, no es un Dios que abandona ni que olvida. Desde el principio, su naturaleza ha sido proveer a sus hijos, sostenerlos en tiempos de necesidad y abrir caminos donde el hombre solo ve muros. Pero hay un principio espiritual que activa esta provisión. La pregunta es, ¿lo conoces? ¿Sabes cómo acceder a la abundancia de Dios? La Biblia está llena de historias donde Dios proveyó en los momentos más oscuros. Desde el maná en el desierto hasta la multiplicación de los panes y los peces. Pero lo que la mayoría de las personas no entiende es que la provisión de Dios no solo se trata de recursos materiales, es mucho más profunda. Se trata de paz, de dirección, de gracia, de oportunidades, de puertas abiertas donde antes no las había. Hoy, en este estudio, vamos a sumergirnos en la palabra y a desentrañar el poder secreto de la provisión de Dios. Veremos cómo los hombres y mujeres de la Biblia accedieron a este principio y cómo tú también puedes hacerlo. Pero ten cuidado, porque la penúltima enseñanza que revelaremos hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición específica en tu vida. No querrás perderte lo que Dios tiene para ti hoy. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo" como señal de tu compromiso con esta enseñanza. Al hacerlo, estarás demostrando tu fe y activando en tu vida el deseo de recibir esta revelación divina. Y también, dale me gusta a este video. No es un simple botón. Es una manera de esparcir la palabra de Dios. Cada vez que das me gusta, YouTube se ve obligado a mostrar este video a más personas necesitadas de escuchar este mensaje. Juntos podemos llevar esta enseñanza a más almas hambrientas de Dios. Además, si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Hay muchas personas que usan estos estudios como su alimento espiritual porque no tienen una iglesia cercana o no pueden asistir a una congregación. Al suscribirte, no solo te edificas a ti mismo, sino que ayudas a mantener encendida la llama de la fe en muchas otras personas. Dicho esto, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser el mensaje que Dios ha estado tratando de hacerte entender por mucho tiempo. Abramos juntos la palabra y descubramos el poder secreto de la provisión de Dios. 1. El maná en el desierto, la provisión que enseña dependencia. La historia del maná en el desierto es una de las muestras más poderosas de la provisión de Dios. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto, pero ahora enfrentaban un problema mayor. Eran miles de personas atravesando un desierto inhóspito, sin cosechas, sin mercados, sin fuentes de alimento visibles. ¿Cómo sobrevivirían en un lugar donde todo parecía indicar que morirían de hambre? Dios,
en su infinita sabiduría, no solo les dio lo necesario para alimentarse, sino que les enseñó una lección que cambiaría para siempre su relación con Él. Todas las mañanas caía del cielo un pan especial, un alimento celestial que nunca antes habían visto. Lo llamaron maná, que significa ¿qué es esto? Cada día recogían la porción justa para su familia, y aquellos que intentaban almacenar más de lo necesario veían cómo el exceso se descomponía. Dios estaba enseñando algo profundo con esta provisión. Lo primero que nos muestra el maná es que la provisión de Dios no siempre viene de la manera en que esperamos. Israel estaba acostumbrado a la comida de Egipto, a los cultivos, a las provisiones acumuladas en almacenes. Pero en el desierto, Dios les enseñó a depender de Él diariamente. No podían adelantarse al futuro acumulando más de lo necesario. Tenían que confiar en que cada mañana el pan volvería a descender del cielo. ¿Cuántas veces en nuestra vida intentamos depender de nuestros propios esfuerzos en lugar de confiar en la provisión de Dios? Guardamos con temor, tememos perder lo poco que tenemos, nos aferramos a lo material como si fuera nuestra única seguridad. Pero Dios quiere que entendamos que Él es nuestra fuente de provisión constante. Él no bendice la ansiedad ni el temor, sino la fe y la dependencia. Otro punto importante del maná es que no se trataba solo de alimentar el cuerpo, sino de moldear el corazón del pueblo. Dios estaba construyendo en ellos una mentalidad de dependencia diaria. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. A veces queremos que Dios nos dé toda la provisión de una sola vez. Queremos ver la abundancia acumulada, el banco lleno, los problemas resueltos a largo plazo. Pero Dios nos llama a caminar con Él día a día, confiando en que cada mañana habrá suficiente. El pueblo de Israel tenía que madrugar para recoger el maná. No podían ser perezosos ni esperar que alguien más lo hiciera por ellos. Dios proveía, pero ellos debían actuar. Esta es otra lección clave sobre la provisión divina. Dios es quien abre las puertas, pero somos nosotros quienes debemos dar los pasos en fe. No podemos esperar recibir sin estar dispuestos a movernos, a levantarnos temprano, a hacer nuestra parte. La fe sin obras es muerta. Ahora reflexiona en tu propia vida. ¿Estás confiando en la provisión diaria de Dios o vives con miedo al futuro? ¿Estás buscando soluciones humanas antes que esperar en la dirección de Dios? Recuerda que el maná no era solo alimento, era una prueba de fe. Si el pueblo no confiaba en Dios cada día, no comerían. De la misma manera, si hoy no confías en que Dios suplirá, es posible que te llenes de preocupaciones y ansiedad en lugar de paz. Pero aquí hay algo aún más profundo. Jesús mismo habló sobre el maná cuando dijo que Él era el verdadero pan del cielo. Así como el maná sostenía al pueblo en el desierto, Cristo es nuestra provisión espiritual diaria. No podemos vivir de las bendiciones del pasado ni alimentarnos solo de lo que recibimos en algún momento. Necesitamos acercarnos a Él todos los días, buscar su presencia cada mañana y confiar en que en Él siempre habrá suficiente. Dios no cambia. El mismo Dios que alimentó a Israel en el desierto es el mismo que hoy cuida de ti. Su provisión no está limitada por la economía, por tu trabajo, por las circunstancias o por lo que los demás digan. Él sigue siendo el Dios que envía pan del cielo, el Dios que nunca abandona a sus hijos. Pero quiere enseñarte a depender, a confiar, a recibir con gratitud lo que Él provee cada día sin que la ansiedad por el mañana te robe la paz. No importa cuán difícil sea el desierto que estás atravesando. No importa si sientes que no hay salida o que tus recursos son insuficientes. Dios sigue siendo fiel.
Su provisión sigue cayendo cada día, pero necesitas confiar. Necesitas dejar de almacenar en temor y empezar a caminar en fe. Necesitas buscarle cada mañana como aquellos israelitas que salían temprano a recoger el pan del cielo. Porque solo aquellos que salen a buscar encuentran. Solo aquellos que confían reciben. Y solo aquellos que dependen de Dios experimentan la verdadera abundancia que Él tiene reservada. 2. La viuda de Sarepta y la provisión que requiere fe. La historia de la viuda de Sarepta es un testimonio impactante de cómo la provisión de Dios no solo llega en los momentos de mayor necesidad, sino que también requiere una fe inquebrantable para manifestarse. En tiempos de crisis, cuando todo parece perdido y los recursos humanos se han agotado, Dios prueba el corazón de sus hijos para ver si confían verdaderamente en Él. Esta historia nos revela una clave profunda sobre cómo la provisión divina se activa cuando damos el paso de obediencia, incluso cuando lo que tenemos parece insignificante. Elías, el profeta de Dios, había declarado una gran sequía sobre la tierra en los tiempos del rey Acab. La falta de lluvia trajo consigo hambre y desesperación, afectando a todos, desde los más ricos hasta los más pobres. Dios había estado sustentando a Elías de manera milagrosa. Primero enviándole cuervos que le llevaban alimento y luego proporcionándole agua de un arroyo. Pero cuando ese arroyo se secó, Dios le dio una nueva instrucción. No lo envió a casa de un hombre rico o de alguien con grandes provisiones, sino que lo dirigió a una viuda en la ciudad de Sarepta. Aquí es donde encontramos una lección crucial. Dios ya había hablado a la viuda, pero cuando Elías llegó, ella todavía estaba sumida en su desesperanza. La mujer estaba recogiendo leña para preparar su última comida con un puñado de harina y un poco de aceite. Su plan era sencillo, pero desgarrador: hacer una última comida para ella y su hijo y luego resignarse a la muerte. No había más recursos, no había más opciones. Pero justo en ese momento de escasez absoluta, Dios le envió una prueba de fe. Elías le pidió que le diera a él primero un poco de pan antes de prepararse la comida para ella y su hijo. A simple vista, esta petición parecía ilógica y hasta cruel. ¿Cómo podía un hombre de Dios pedir alimento a una mujer que estaba al borde de la inanición? Pero aquí se revelaba un principio poderoso. La fe se activa cuando damos, incluso cuando lo que tenemos parece insuficiente. Dios no quería quitarle su última comida, sino enseñarle que su provisión nunca se agota cuando se confía en Él. La viuda, en un acto de obediencia extraordinaria, decidió creer en la palabra del profeta, preparó el pan y se lo dio a Elías. Y entonces ocurrió el milagro. La harina en la tinaja no se acabó y el aceite en la vasija nunca dejó de fluir. Dios multiplicó lo que ella tenía porque ella decidió confiar. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos en situaciones donde sentimos que nuestros recursos son demasiado pequeños para nuestras necesidades? Pensamos que lo que tenemos no es suficiente, que no podemos dar, que no podemos ayudar, que no podemos sembrar porque apenas sobrevivimos. Pero aquí está la enseñanza central de esta historia. La provisión de Dios se manifiesta cuando confiamos en Él lo suficiente como para dar incluso en nuestra escasez. El principio de la provisión divina no sigue la lógica humana. En el mundo, acumular es sinónimo de seguridad, pero en el reino de Dios, la bendición se activa cuando soltamos con fe. Dios no necesita grandes cantidades para obrar un milagro. Solo necesita un corazón que confíe en que Él es quien provee. La viuda no recibió toneladas de harina y aceite de una sola vez. Recibió lo suficiente para cada día porque Dios quería enseñarle que Él es la fuente inagotable.
¿Cuántas veces te has encontrado en una situación en la que sientes que no tienes suficiente? Quizás tus finanzas son limitadas, quizás tu trabajo no te da la estabilidad que quisieras, quizás la incertidumbre del futuro te hace dudar de si Dios realmente proveerá. Pero la historia de la viuda de Sarepta nos muestra que Dios nunca deja desamparados a aquellos que confían en Él. Si pones en sus manos lo poco que tienes, Él lo multiplicará. Si decides dar, aunque parezca poco, Él abrirá las ventanas de los cielos y traerá provisión de formas que no puedes imaginar. La provisión de Dios no solo se manifiesta en lo material, se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Hay personas que se sienten emocionalmente agotadas, sin fuerzas para seguir adelante, sintiendo que han llegado a su límite. Pero así como el aceite de la viuda nunca dejó de fluir, la gracia de Dios nunca deja de fluir sobre aquellos que dependen de Él. Su amor es inagotable, su paz es inagotable, su dirección es inagotable. Pero necesitas confiar, necesitas dar ese paso de fe que activa la manifestación de su poder en tu vida. El enemigo siempre intentará sembrar en tu mente pensamientos de escasez, de temor, de duda. Quiere que creas que Dios no es suficiente, que te abandona en los momentos difíciles, que no hay salida para tu situación. Pero la verdad es que Dios sigue siendo el mismo. Si pudo multiplicar la harina y el aceite de una viuda desesperada, puede multiplicar todo lo que necesitas en tu vida. Solo te pide que confíes, solo te pide que creas, solo te pide que actúes en fe. Ahora te pregunto, ¿qué harás con esta enseñanza? ¿Seguirás aferrándote al temor y a la duda o darás el paso de fe como lo hizo la viuda? Dios quiere bendecirte, pero Él no obliga a nadie a confiar en Él. La decisión está en tus manos. Si decides confiar, verás su provisión en cada área de tu vida. Si decides dar aunque parezca poco, verás cómo lo que tienes se multiplica, porque Dios nunca falla y su provisión siempre llega a tiempo. 3. La multiplicación de los panes y los peces, cuando lo poco en manos de Dios se vuelve suficiente. La multiplicación de los panes y los peces es uno de los milagros más asombrosos de Jesús y una de las mayores demostraciones de la provisión divina. En este suceso vemos cómo Dios puede tomar algo pequeño e insuficiente y transformarlo en abundancia para saciar a una multitud. Pero más allá del milagro en sí, hay principios espirituales escondidos en esta historia que nos enseñan cómo funciona la provisión en el reino de Dios y cómo podemos experimentarla en nuestras vidas. Jesús estaba enseñando a una gran multitud. Habían pasado horas y el día estaba terminando. La gente tenía hambre y los discípulos estaban preocupados. No había comida suficiente para alimentar a todos. Desde una perspectiva humana, la situación era imposible. No había mercados cerca, no tenían dinero para comprar alimentos para tanta gente y el desierto no ofrecía soluciones. Los discípulos hicieron lo que muchos de nosotros hacemos cuando enfrentamos la escasez. Miraron el problema y no la solución. Pero Jesús tenía un plan diferente. En lugar de enfocarse en lo que faltaba, preguntó qué era lo que tenían. Uno de los discípulos le dijo que había un niño con 5 panes y 2 peces. En términos humanos, eso no era nada. ¿Cómo podría una cantidad tan pequeña alimentar a miles de personas? Pero aquí es donde entra en juego el principio más poderoso de la provisión divina. Lo poco en manos de Dios siempre se vuelve suficiente. Jesús tomó los panes y los peces, dio gracias y comenzó a repartirlos. Lo que era insuficiente en manos humanas se convirtió en una abundancia sobrenatural en las manos del Maestro. Todos comieron hasta saciarse y aún sobraron 12 cestas llenas de alimento.
Lo que comenzó como una escasez terminó en una sobreabundancia. ¿Cómo ocurrió esto? La respuesta está en la actitud de Jesús y en la obediencia de los discípulos. El primer principio que debemos entender es que la provisión de Dios comienza con gratitud. Jesús no se quejó de la falta de comida, no se preocupó por la escasez, ni se desesperó. Lo primero que hizo fue agradecer. En el reino de Dios, la gratitud es una llave que abre la provisión. Muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de agradecer lo que tenemos. Nos quejamos de lo que no hemos recibido en lugar de bendecir lo que ya está en nuestras manos. Pero cuando aprendemos a dar gracias por lo poco, Dios lo multiplica. El segundo principio es que la provisión se activa cuando entregamos lo que tenemos. El niño con los 5 panes y los 2 peces podría haber decidido guardarlos solo para él. Podría haber pensado que era demasiado poco como para hacer una diferencia, pero decidió entregarlo, y lo que entregamos en fe, Dios lo multiplica. A veces sentimos que lo que podemos ofrecer es insignificante. Pensamos que nuestra fe es débil, que nuestros recursos son pocos, que no tenemos suficiente para hacer la diferencia. Pero la verdad es que Dios no necesita mucho para obrar un milagro. Solo necesita un corazón dispuesto a confiar en Él. El tercer principio es que la provisión de Dios siempre satisface y deja más de lo esperado. No solo se alimentó a la multitud, sino que sobraron 12 cestas. Dios no es un Dios de carencias. Su provisión no solo es suficiente, sino que es abundante. Pero muchas veces limitamos lo que Dios puede hacer porque pensamos en términos humanos. Nos aferramos a la idea de que debemos tener grandes recursos antes de poder ayudar a otros. Pensamos que Dios solo puede obrar con grandes cantidades, pero Dios no piensa como el hombre. Él puede tomar lo poco y hacerlo abundante. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que lo que tienes no es suficiente? ¿Cuántas veces has dudado de la provisión de Dios porque tus recursos parecen pequeños? ¿Cuántas veces has pensado que lo que puedes dar es insignificante? Pero la historia de la multiplicación de los panes y los peces nos recuerda que no se trata de cuánto tienes, sino en qué manos lo colocas. Si pones lo poco que tienes en manos de Dios, Él lo multiplicará. El enemigo siempre tratará de convencerte de que no tienes suficiente, de que Dios no puede proveer, de que lo que puedes ofrecer es insignificante. Pero la verdad es que Dios sigue siendo el mismo que multiplicó los panes y los peces, es el mismo que hoy puede multiplicar tus recursos, tus fuerzas, tu fe. Pero Él espera que le entregues lo que tienes. Él espera que actúes en fe. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo. La fe es entregar lo poco que tienes aunque parezca insuficiente. La fe es confiar en que Dios multiplicará lo que pongas en sus manos. La fe es dar gracias antes de ver el milagro. Si hoy decides confiar en Él, verás su provisión de una manera que nunca imaginaste. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar? ¿Estás dispuesto a entregar lo que tienes en las manos de Dios para que Él lo multiplique? ¿Estás dispuesto a cambiar tu mentalidad de escasez por una mentalidad de abundancia en Cristo? Si lo estás, prepárate, porque la provisión de Dios siempre es mayor de lo que esperamos. 4. El profeta Eliseo y la viuda, cuando Dios multiplica el aceite que tienes en casa. La historia de Eliseo y la viuda nos revela otro principio fundamental sobre la provisión de Dios. Muchas veces pensamos que la solución a nuestras necesidades vendrá de algo externo, de una oportunidad que aún no hemos recibido, de un recurso que no tenemos o de una bendición que aún no ha llegado. Sin embargo, esta historia nos muestra que Dios puede usar lo que ya tenemos en nuestras manos, por más pequeño que parezca, y multiplicarlo de manera sobrenatural.
La historia se encuentra en el segundo libro de Reyes y nos presenta a una mujer viuda que se encontraba en una situación desesperada. Su esposo, que había sido un siervo fiel de Dios, había muerto y ella había quedado con una gran deuda. La presión sobre ella era tan grande que los acreedores amenazaban con llevarse a sus 2 hijos como esclavos si no pagaba lo que debía. Era una situación sin salida, una de esas crisis en las que humanamente no hay solución aparente. Pero en su angustia hizo lo correcto. En lugar de rendirse, buscó la ayuda del hombre de Dios. Eliseo, el profeta, no le ofreció dinero ni una solución inmediata. En cambio, le hizo una pregunta que cambiaría su destino. ¿Qué tienes en casa? La mujer respondió de manera desalentada. Lo único que tenía era un poco de aceite. Para ella era insignificante. No veía cómo ese pequeño recurso podía cambiar su realidad. Pero lo que ella no sabía era que Dios no necesita grandes cantidades para hacer un milagro. Él solo necesita que le entreguemos lo poco que tenemos con fe. Eliseo le dio una instrucción muy específica. Le dijo que saliera y pidiera prestadas todas las vasijas vacías que pudiera encontrar. No una, no 2, sino muchas. Cuantas más vasijas reuniera, mayor sería la provisión. Este detalle es crucial, porque la cantidad de bendición que recibiría dependía de su disposición para obedecer. Dios siempre está listo para bendecirnos, pero muchas veces nuestra falta de fe limita la magnitud de su provisión. La viuda obedeció. Reunió todas las vasijas que pudo y comenzó a verter el aceite en ellas. Y aquí ocurrió el milagro. El aceite no se detenía. Fluyó hasta que cada vasija estuvo llena. Solo cuando ya no había más recipientes vacíos, el aceite dejó de fluir. Este milagro nos enseña algo extraordinario sobre la provisión de Dios. El aceite no se detuvo porque Dios se quedara sin recursos, sino porque ya no había más espacio para recibirlo. Esto significa que la cantidad de provisión que recibimos muchas veces está determinada por nuestra fe y nuestra disposición para recibir. Si la viuda hubiera recogido más vasijas, el aceite habría seguido fluyendo. Pero cuando dejó de presentar recipientes vacíos, el milagro cesó. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que lo que tienes es insuficiente? Tal vez sientes que tu talento no es suficiente, que tu dinero es demasiado poco, que tus fuerzas están agotadas, que no tienes lo necesario para avanzar. Pero la pregunta que Dios te hace hoy es la misma que Eliseo hizo a la viuda. ¿Qué tienes en casa? Dios no te pide que le des lo que no tienes. Te pide que pongas en sus manos lo poco que sí tienes, porque cuando lo haces con fe, Él lo multiplica de maneras que no puedes imaginar. La provisión de Dios también requiere preparación. La viuda tuvo que buscar vasijas. Si no hubiera hecho su parte, el milagro no habría ocurrido. Así también, Dios nos llama a preparar nuestra vida para recibir su bendición. Si creemos que Él puede proveer, debemos actuar en consecuencia. Debemos expandir nuestra fe, prepararnos para lo que Él va a hacer. Si nuestra expectativa es pequeña, recibiremos poco. Pero si creemos con todo nuestro corazón, Dios derramará su provisión en abundancia. Otro detalle poderoso en esta historia es que el milagro ocurrió en la intimidad de su hogar. No fue un espectáculo público, no hubo testigos externos. Solo ella y sus hijos vieron lo que Dios hizo. Esto nos muestra que muchas veces la mayor provisión de Dios ocurre en lo secreto, en momentos de oración, en tiempos de intimidad con Él. No siempre vendrá con anuncios grandiosos, sino en el silencio de nuestra obediencia. Cuando la viuda terminó de llenar las vasijas, Eliseo le dio la última instrucción. Le dijo que vendiera el aceite, pagara sus deudas y viviera con el resto. Dios no solo le dio suficiente para resolver su problema inmediato,
sino que le dio más allá de lo que ella había pedido. Así es como Dios obra. Su provisión no solo cubre nuestra necesidad, sino que nos da lo suficiente para vivir en paz, sin deudas, sin angustia, sin temor. Dios es un Dios de abundancia, pero espera que demos el paso de fe. La gran pregunta para ti hoy es: ¿estás limitando la provisión de Dios en tu vida porque no estás dispuesto a creer? La viuda pudo haber dicho que su aceite era demasiado poco, pudo haber ignorado la instrucción del profeta, pudo haber buscado otra solución más lógica, pero decidió obedecer. Decidió creer que lo poco en sus manos se convertiría en mucho en las manos de Dios. Hoy Dios quiere recordarte que no importa cuán pequeña parezca tu provisión, si estás dispuesto a entregarla, Él la multiplicará. Si preparas tu corazón para recibir, Él lo llenará. Si decides confiar, verás cómo su provisión inunda cada área de tu vida. Pero el milagro comienza con una pregunta: ¿qué tienes en casa? 5. Abraham y el monte Moria, cuando Dios provee en el momento exacto. La historia de Abraham en el monte Moria es una de las demostraciones más profundas de cómo Dios provee en el momento exacto y de qué manera la fe y la obediencia abren las puertas de su provisión. Es una historia que nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan, a caminar en fe cuando no vemos la respuesta y a creer que su provisión siempre llegará a tiempo, nunca antes y nunca después. Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero la gran prueba llegó cuando Dios le pidió algo que parecía imposible de aceptar. Le dijo que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que él y Sara habían esperado por tantos años. Esto no solo parecía ilógico, sino que iba en contra de la naturaleza misma de Dios. ¿Por qué Dios le pediría algo así? ¿Cómo podría cumplir su promesa si Isaac moría? Aquí es donde la historia nos enseña uno de los principios más poderosos de la provisión divina. Dios prueba nuestra fe antes de desatar su provisión. Y Abraham no sabía que Dios tenía preparado un carnero para reemplazar a Isaac. No tenía ninguna evidencia de que Dios intervendría en el último momento. Solo tenía una cosa: su fe inquebrantable en que Dios proveería. El viaje hasta el monte Moria fue un viaje de obediencia ciega. Abraham llevó a Isaac la leña y el fuego, pero no llevaba un sacrificio. En el camino, Isaac hizo una pregunta que revela la magnitud de esta prueba. Le dijo a su padre: «Aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La respuesta de Abraham fue profética y llena de fe. «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Abraham no sabía cómo, pero creía que Dios tenía una salida. Cuando llegaron al monte, Abraham preparó el altar, ató a Isaac y levantó el cuchillo. Fue solo en ese instante, en el momento exacto en que su obediencia se había completado, que Dios intervino. Un ángel lo detuvo y le mostró que, atrapado en un matorral cercano, había un carnero que serviría como sacrificio en lugar de su hijo. Dios había provisto, pero la provisión solo apareció cuando Abraham estuvo dispuesto a confiar completamente. Este es uno de los principios más difíciles de la provisión de Dios. Muchas veces, Dios espera hasta el último momento para manifestar su provisión. No porque quiera hacernos sufrir, sino porque está probando nuestra fe. Quiere ver si estamos dispuestos a confiar en Él, incluso cuando no entendemos su plan. Quiere ver si obedeceremos sin dudar, si caminaremos en fe, aunque no veamos la respuesta inmediata. En nuestra vida, muchas veces enfrentamos pruebas similares. Dios nos pide que entreguemos algo valioso, algo que no queremos soltar. Puede ser un sueño,
una estabilidad, un recurso, algo que sentimos que necesitamos desesperadamente. Y en esos momentos de prueba, nuestra fe es desafiada. Nos preguntamos si Dios realmente proveerá. Nos preguntamos si vale la pena obedecer cuando no vemos la salida. Pero la historia de Abraham nos recuerda que Dios nunca falla. Su provisión siempre llega en el momento exacto, no antes, porque entonces no habríamos aprendido a confiar, no después, porque Dios nunca se retrasa. Su provisión llega en el instante en que hemos demostrado nuestra fe y nuestra obediencia. Otro detalle poderoso en esta historia es que después de esta prueba, Dios reafirmó su promesa a Abraham con más fuerza que nunca. Las mayores bendiciones de Dios vienen después de las mayores pruebas de fe. Dios no solo proveyó un carnero en el monte Moriah, sino que renovó su pacto con Abraham y le aseguró que su descendencia sería bendita. La provisión de Dios no solo cubre la necesidad del momento, sino que abre las puertas a bendiciones futuras. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has estado al borde de la desesperación, esperando que Dios provea? ¿Cuántas veces has sentido que estás en el monte Moriah, listo para perder lo que más amas, sin ver la salida? ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que confíes en Él, sin darte explicaciones? La historia de Abraham nos enseña que cuando confiamos, cuando obedecemos, cuando estamos dispuestos a entregar incluso lo más valioso para nosotros, Dios se encarga de proveer lo necesario. El enemigo quiere llenarte de temor. Quiere que creas que Dios no responderá, que su provisión no llegará, que estás solo en tu prueba. Pero la verdad es que Dios ya tiene un carnero preparado. La provisión ya está en camino. No la ves todavía, pero está allí, esperando el momento exacto en que tu fe y tu obediencia sean completas. Dios no te ha abandonado. No importa lo difícil que sea la prueba, no importa cuánto parezca que la provisión no llega, no importa lo imposible que parezca la situación. Si sigues confiando, si sigues obedeciendo, si sigues creyendo, Dios se manifestará. Su provisión llegará en el momento perfecto, cuando ya no quede duda de que fue Él quien hizo el milagro. Hoy Dios te pregunta, ¿estás dispuesto a confiar aunque no veas la provisión aún? ¿Estás dispuesto a caminar en fe aunque no entiendas su plan? ¿Estás dispuesto a entregar lo que más amas, sabiendo que Él nunca te dejará con las manos vacías? Si tu respuesta es sí, entonces prepárate porque la provisión está más cerca de lo que imaginas. 6. Jesús y la moneda en la boca del pez, cuando Dios provee de formas inesperadas. La provisión de Dios no siempre llega de la manera en que esperamos. Muchas veces, Dios sorprende a sus hijos proveyendo desde fuentes inesperadas, demostrando que Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas y que su poder no está limitado por la lógica humana. Uno de los ejemplos más extraordinarios de esto ocurrió cuando Jesús proveyó para el pago de un impuesto con una moneda que apareció en la boca de un pez. La historia se encuentra en el Evangelio de Mateo. En una ocasión, algunos recaudadores de impuestos se acercaron a Pedro y le preguntaron si Jesús pagaba el impuesto del templo. Pedro, sin pensarlo mucho, respondió que sí. Pero cuando llegó a la casa, antes de que él pudiera decir algo, Jesús ya sabía lo que había ocurrido y le hizo una pregunta profunda. ¿De quién toman tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Entonces Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, pero para que no los ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo y saca el primer pez que muerda. Al abrirle la boca, hallarás una moneda. Tómala y dásela por ti y por mí. Aquí vemos un milagro de provisión único en toda la Biblia. Jesús pudo haber hecho que el dinero apareciera de cualquier otra forma.
pudo haberlo materializado en las manos de Pedro, pudo haber hecho que alguien se lo donara, pudo haber encontrado la moneda en el suelo. Pero en lugar de eso, Jesús decidió demostrar un principio clave. Dios puede proveer de formas inesperadas cuando confiamos en Él. El milagro comenzó con una instrucción. Jesús no simplemente le dijo a Pedro que esperara a que el dinero apareciera. Le dio una acción específica que debía realizar. Dios siempre nos llama a hacer nuestra parte antes de manifestar su provisión. No porque Él necesite nuestra ayuda, sino porque nuestra fe se activa con la obediencia. Pedro tuvo que ir al mar, lanzar el anzuelo y esperar. Y al hacerlo, vio el milagro. Dentro de la boca del pez encontró exactamente lo que necesitaba. Ni más ni menos. Dios es preciso en su provisión. Sabe exactamente cuánto necesitas y en qué momento lo necesitas. Él no llega tarde ni se equivoca en la cantidad. Su provisión siempre es perfecta. Este milagro también nos enseña que Dios usa los recursos más inusuales para suplir nuestras necesidades. En la mente de Pedro, nunca habría imaginado que la solución a su problema financiero estaría dentro de un pez. ¿Cuántas veces limitamos la provisión de Dios porque esperamos que venga de una forma específica? Creemos que la ayuda vendrá de una persona en particular, de un trabajo específico, de un camino lógico. Pero Dios no está sujeto a nuestras expectativas. Él provee de la manera que Él quiere. Quizás hoy te encuentras preocupado por una necesidad en tu vida. Tal vez no sabes cómo pagar una deuda, cómo salir adelante, cómo resolver una situación imposible. Y en medio de tu preocupación, Dios te está diciendo: confía en mí. Mi provisión vendrá, pero no de la forma que esperas. La clave está en la obediencia. Pedro podría haber dudado. Podría haber pensado que era absurdo buscar dinero en la boca de un pez. Podría haber discutido con Jesús, tratando de encontrar una solución más lógica. Pero en lugar de eso, obedeció sin cuestionar. Dios quiere enseñarte hoy que su provisión muchas veces está ligada a la obediencia. Cuando sigues sus instrucciones, aunque parezcan ilógicas, cuando confías en su voz más que en tu propia lógica, entonces ves su mano moverse de manera sobrenatural. Este milagro también nos enseña que la provisión de Dios es suficiente para cubrir nuestras responsabilidades. Jesús no solo hizo que apareciera dinero para pagar su propio impuesto, sino también el de Pedro. Dios no solo suple para ti, sino que te da lo suficiente para bendecir a otros. Ahora piensa en tu vida. ¿Has estado esperando la provisión de Dios con una mentalidad limitada? ¿Has estado buscando soluciones humanas sin consultar a Dios? ¿Estás dispuesto a obedecer incluso cuando la instrucción parece extraña o fuera de lo común? Dios es un Dios de sorpresas. No te enfoques en el cómo, solo confía en que Él proveerá. Tal vez la solución a tu problema está en un lugar inesperado. Tal vez la bendición que necesitas está más cerca de lo que imaginas. Pero Dios está esperando que des el paso de obediencia. Lo que necesitas ya está preparado. Solo debes confiar en que Dios tiene el control y que, cuando lances el anzuelo, en fe recibirás exactamente lo que Él ha determinado para ti. 7. José en Egipto. Cuando Dios provee antes de que llegue la necesidad. La historia de José en Egipto nos muestra una faceta única de la provisión de Dios. Él no solo provee en el momento de la necesidad, sino que muchas veces provee con anticipación para que estemos preparados para el futuro. Esta historia nos enseña que Dios es un estratega perfecto, que su provisión no es impulsiva ni reactiva, sino planeada con precisión divina. José era el hijo favorito de Jacob, pero sus hermanos lo vendieron como esclavo por envidia. Fue llevado a Egipto,
donde pasó por injusticias, prisiones y pruebas. Durante años parecía que su vida estaba destinada al sufrimiento, pero en medio de todas estas dificultades, Dios tenía un plan mayor. Todo lo que José vivió no era un accidente, sino parte de un diseño divino para posicionarlo en el lugar correcto, en el momento correcto. Después de años de prueba, Dios hizo que José interpretara el sueño del faraón, un sueño que advertía sobre 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Aquí vemos cómo Dios, en su soberanía, no esperó a que llegara la crisis para proveer, sino que preparó el camino de antemano. José, con la sabiduría que Dios le dio, aconsejó al faraón que almacenara alimento durante los años de abundancia para que Egipto no pereciera en los años de escasez. Este consejo no solo salvó a Egipto, sino que también permitió que José rescatara a su propia familia años después. Aquí encontramos un principio poderoso. Dios nos provee con anticipación, pero muchas veces no lo vemos hasta que la necesidad llega. Quizás hoy tienes recursos, oportunidades o conexiones que no entiendes completamente, pero Dios ya está preparando tu futuro. Lo que parece ser una bendición momentánea puede ser la respuesta a una necesidad que aún no conoces. Otra lección crucial en esta historia es que la provisión de Dios muchas veces se desarrolla a través de procesos largos. José pasó 13 años en esclavitud y prisión antes de llegar al palacio. Durante ese tiempo, probablemente muchas veces se preguntó si Dios realmente estaba con él. Pero lo que José no sabía era que cada paso de su sufrimiento estaba alineándolo con el propósito de Dios. Si sus hermanos no lo hubieran vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido encarcelado, nunca habría interpretado los sueños del copero y del panadero. Si no hubiera interpretado esos sueños, nunca habría sido llamado ante el faraón. Dios estaba moviendo cada pieza con precisión absoluta. Esto nos enseña que la provisión de Dios no siempre llega de la manera más cómoda. A veces, lo que parece una crisis es en realidad una preparación. Lo que parece un rechazo es una redirección. Lo que parece un sufrimiento sin sentido es parte de un plan mayor que solo entenderemos más adelante. Dios no solo provee dinero o recursos materiales, provee estrategias, oportunidades, conexiones y procesos que nos posicionan para recibir su bendición en el momento correcto. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has mirado atrás y te has dado cuenta de que Dios ya había provisto para una necesidad, incluso antes de que te dieras cuenta de que la tendrías? Tal vez hubo momentos en los que no entendías por qué ciertas puertas se cerraban o por qué ciertas pruebas llegaban, pero después viste que todo tenía un propósito. Dios no es un Dios de improvisación. Él ve el futuro y provee de acuerdo con su perfecto conocimiento. El enemigo siempre tratará de sembrar duda en tu corazón, haciéndote creer que Dios se ha olvidado de ti, que estás solo en tu lucha, que la provisión nunca llegará. Pero la historia de José nos recuerda que Dios ya está preparando el camino. Si hoy estás pasando por un proceso difícil, no significa que Dios se haya olvidado de ti. Significa que Él está trabajando en algo que aún no puedes ver. Dios ya tiene la respuesta antes de que el problema llegue. Él es el Dios que provee antes de la crisis. José no solo sobrevivió a la hambruna, sino que se convirtió en el instrumento de Dios para salvar a muchas personas. Lo mismo puede ocurrir contigo. Lo que hoy parece ser una lucha difícil podría ser la preparación para que mañana seas un canal de bendición para otros. La pregunta es, ¿puedes confiar en que Dios está obrando aunque aún no veas la provisión? ¿Puedes creer que lo que hoy parece una prueba está en realidad alineándote con un propósito mayor?
Si puedes confiar, entonces cuando llegue la crisis estarás listo, porque Dios ya habrá provisto antes de que la necesidad toque a tu puerta. 8. El Salmo 23, cuando Dios provee aún en los valles más oscuros. El Salmo 23 es una de las declaraciones más poderosas sobre la provisión divina. Escrito por el rey David, este salmo no solo habla de la provisión material, sino también de la provisión espiritual, emocional y de dirección en momentos de incertidumbre. Dios no solo provee lo que necesitamos físicamente, sino que también suple nuestra alma con paz, fortaleza y protección. Desde las primeras palabras, el salmista declara una verdad fundamental: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí encontramos la clave de la provisión divina. No es el dinero, no es el trabajo, no son los contactos, es Dios mismo quien provee. Cuando Él es nuestro pastor, no vivimos en escasez, porque Él se encarga de guiarnos y darnos todo lo necesario para cada día. David entendía esto porque había sido pastor de ovejas. Él sabía que una oveja no puede proveerse por sí misma. No puede buscar su alimento, no puede defenderse, no puede encontrar agua en el desierto. Depende completamente de su pastor. Así somos nosotros delante de Dios. Si tratamos de resolver todo por nuestra cuenta, si creemos que podemos sostenernos sin Él, terminamos en ansiedad, temor y desesperanza. Pero si reconocemos que Él es nuestro pastor, entonces podemos descansar en su provisión. El Salmo continúa diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios no solo provee lo que necesitamos, sino que lo hace de una manera en la que podamos descansar. Su provisión no viene con angustia ni con afán, sino con paz. Muchas veces tratamos de suplir nuestras necesidades con nuestras propias fuerzas y terminamos agotados, frustrados y sin dirección. Pero Dios nos invita a confiar en Él y a descansar en su provisión. Luego, David dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí vemos otro nivel de la provisión divina. No solo suple nuestras necesidades materiales, sino que también restaura nuestra alma. Hay personas que tienen dinero, pero viven en angustia. Hay quienes tienen trabajo, pero no tienen paz. Hay quienes tienen provisión económica, pero sus corazones están rotos. La provisión de Dios es completa. Él no solo llena nuestras manos, sino que también sana nuestras heridas y nos guía por caminos de justicia. Pero la parte más impactante del Salmo es cuando David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí encontramos una verdad que muchos olvidan. La provisión de Dios no significa que nunca pasaremos por dificultades, sino que Él estará con nosotros en medio de ellas. Hay momentos en la vida en los que atravesamos valles oscuros, tiempos de crisis, incertidumbre y dolor. Pero Dios promete que su presencia estará con nosotros. Lo más asombroso es que en medio del valle Dios sigue proveyendo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto significa que aun en tiempos de lucha, Dios nos da lo que necesitamos. No tenemos que esperar a que todo sea perfecto para ver su provisión. Él provee incluso en medio de la batalla. Mientras otros están angustiados, Dios nos da paz. Mientras otros temen el futuro, Dios nos da esperanza. Mientras el enemigo intenta hacernos caer, Dios nos alimenta con su palabra y su presencia. David cierra el Salmo con una declaración de seguridad absoluta. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto significa que la provisión de Dios no es algo temporal ni limitado a ciertas temporadas. Es una promesa constante.
Cuando Dios es nuestro pastor, su provisión nos sigue a donde quiera que vayamos. No tenemos que vivir con temor al futuro, porque su bondad nos acompaña siempre. Ahora reflexiona en tu vida. ¿Has estado confiando en Dios como tu pastor o has estado tratando de proveerte por ti mismo? ¿Has estado descansando en su provisión o has estado luchando con ansiedad y miedo? Dios no quiere que vivas con temor. Su provisión es real, constante y suficiente. No solo quiere suplir tus necesidades materiales, sino también llenar tu alma de paz. Si hoy sientes que estás atravesando un valle oscuro, recuerda que Dios está contigo. No importa cuán difícil sea el camino, no importa cuán grande sea la necesidad, su provisión siempre llega a tiempo. Solo necesitas confiar en que Él es tu pastor y que si sigues su dirección, nada te faltará. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocas personas tienen la paciencia y la fe para profundizar en la palabra de Dios como tú lo has hecho hoy. Este no es un estudio cualquiera. Hoy has descubierto uno de los secretos más poderosos del reino de Dios. Su provisión es real, es inagotable y está disponible para aquellos que confían en Él. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo Dios provee de maneras inesperadas, cómo su provisión no siempre llega como la imaginamos, pero siempre llega en el momento exacto. Hemos aprendido que Dios prepara la provisión antes de que la crisis llegue, que su abundancia no se limita a lo material, sino que también nos da paz, dirección y esperanza. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? No basta con haber escuchado estas verdades. Es momento de ponerlas en práctica. Si realmente crees que Dios es tu proveedor, tu manera de vivir debe reflejar esa fe. No puedes seguir viviendo con temor, con ansiedad o con una mentalidad de escasez. Debes empezar a confiar en que Dios ya ha provisto para ti, aunque aún no lo veas con tus ojos naturales. Quiero desafiarte a que dejes un comentario con esta frase: Dios es mi proveedor y confío en Él. Es una declaración de fe. Es una forma de sellar este mensaje en tu corazón y declarar públicamente que eliges confiar en la provisión de Dios en cada área de tu vida. Al hacerlo, también estarás inspirando a otros a creer en esta verdad. Además, quiero que hagas algo más. Si este mensaje te ha bendecido, no lo guardes solo para ti. Hay muchas personas que en este momento están luchando con ansiedad, con miedo al futuro, con preocupación por la escasez. Tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios para llevarles este mensaje de esperanza. Comparte este video con al menos una persona que necesite escuchar esta palabra. Tal vez sea un amigo, un familiar o alguien que esté pasando por un momento difícil. No subestimes el poder de una simple acción. Dios puede usar tu obediencia para transformar la vida de alguien. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No se trata solo de seguir un canal más, es una forma de asegurarte de que la palabra de Dios siga llegando a tu vida de manera constante. La fe necesita alimento diario y aquí estamos comprometidos a compartir enseñanzas que fortalezcan tu caminar espiritual. Antes de cerrar, quiero invitarte a hacer algo más. Cuando termine este video, quédate unos minutos en silencio. Deja que la música te envuelva y usa ese momento para hablar con Dios. Dile cómo te sientes. Agradece por su provisión. Preséntale tus necesidades y entrégale tus preocupaciones. Dios está escuchando y su provisión ya está en camino. Ahora es tu turno. Declara tu fe en los comentarios, comparte este mensaje y prepárate, porque la provisión de Dios puede manifestarse en tu vida de maneras que aún no imaginas. Nos vemos en el próximo estudio. Que la paz de Cristo llene tu corazón y que su provisión te acompañe siempre. Bendiciones.